rechazo social. Lo queremos abordar con Romanet Acevedo Vallejo, psicóloga clínica y educacional. Romanet, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, gracias, mucho gusto, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, y aquí atenta a esta temática porque hablamos, y cuando hablamos de salud mental y pandemia, generalmente lo relacionamos fatiga pandémica. Como que estamos todos un poquito, en buen chileno, chatos. Aquí ya como, sí, aburrido, que pucha, que la mascarilla. Pero poco se ha hablado de lo que pasa después de haber sufrido la enfermedad. Han salido estas cifras de lo que están más propensos aquellos que han sufrido la enfermedad, de sufrir más ansiedad, de estar más propensos a sufrir depresión. Cuéntanos también respecto a tu experiencia. Tengo entendido que tú has trabajado con pacientes que han sufrido COVID-19 y lo que significa también estar en aislamiento total, porque si bien nosotros hemos estado en cuarentena y nos hemos estado cuidando, ha sido de manera voluntaria. Pero lo que significa estar 100% aislado y lo que se vive en ese proceso. Sí, como tú bien dices, la verdad es que el aislamiento, por un lado está el aislamiento físico, ¿no? Que son todas estas medidas que se consideran para guardar la seguridad y la integridad física de la persona, pero está muy lejos también de considerar lo que es la integridad mental y emocional. Es decir, me entro en una etapa de confinamiento para protegerme, para proteger a los otros, atravesar este proceso de lo que significa tener el virus, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa con estas emociones, estas angustias o estas ansiedades que yo viví durante ese proceso? No hay un periodo de reparación, como se llama, o de resignificación de aquella experiencia. ¿Con quién lo converso si básicamente se genera una especie de angustia un poco colectiva? Sí. Con todo esto que está pasando. Entonces, básicamente las mismas personas, no solamente ha ocurrido una especie de confinamiento o aislamiento físico, sino que también emocional y mental. Suelo aislarme de esto que me está pasando y no lo cuento. Entonces, como que mucho de esto de la salud mental se convirtió en una especie de tabú colectivo que no se habla, pero se vive de todas maneras. Entonces yo siento que ahora, con el pasar del tiempo, en donde ya hemos estado 2 años en una crisis sanitaria, la gente, como bien decías tú, está chata. Entonces está empezando a hablar, está empezando a contar su experiencia, y ahora está apareciendo esto dentro de la sociedad. Oye, yo también viví esto, oye, a mí también me pasó esto otro. De alguna manera salir un poco de esto de lo que se considera como el tabú de la salud mental, que si vas al psicólogo, cierto, está loco, tienes un problema muy grave, o simplemente no conversarlo. Entonces, como que de alguna manera todo esto se fue destapando y la gente cada vez más le está dando prioridad y visibilizando lo que sucede en la salud mental. Sí, sabes que dentro de lo que estoy viendo acá, de los retos que podríamos hablar en cuanto a salud mental, tiene que ver la angustia. Todos estamos en una incertidumbre, pero la angustia que se vive en el momento de estar contagiado, me refiero a llevarlo también a la culpa, porque si yo me contagié y si yo estoy viviendo, por ejemplo, con mis padres, con mis abuelos, con mi hermano, con mi pareja, y contagio al resto, sabiendo que quizás yo fui el que trajo el virus a mi casa, lo que significa también cargar con eso, que muchas veces no se habla. Y bueno, creo que es propio del ser humano también querer tener control de todo. Y acá, evidentemente, no tenemos control de nada. Entonces, ¿cómo podemos ir manejando eso y cómo podemos ir aconsejando también a quienes nos están viendo y quizás están viviendo este proceso, quizás están en su casa contagiados, están viviendo este momento, porque son más de 16.000 las personas que están en estos momentos contagiadas acá en la región del Biobío? Sí, la verdad es que la culpa es algo que está muy, creo yo, integrado en nuestro ser. Como siempre nos han enseñado el tema de la culpa y el tema de la responsabilidad de las cosas y cómo eso de alguna manera genera un peso en cada uno de nosotros. Pero nunca se habla de alguna manera cómo poder mitigar la culpa o cómo poder sentir menos culpa. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que en ningún momento hay una intención clara
o una intención directa de hacer daño. O sea, Por yo no supuesto. quiero llegar claramente y contagiar a mi familia, o sobre todo en los casos cuando hay niños muy pequeños o adultos mayores. Sino que la verdad es que esto de la pandemia y asociado mucho al tema del control que tú hablas, es una situación en donde me cuesta como persona posicionarme en un contexto que me permita anticiparme lo que va a pasar. Sí. Yo puedo tener mucho cuidado de que jabón gel, que las mascarillas, etcétera, pero pucha, basta, ¿cierto? A esto y te contagiaste. Entonces, sí, a veces llega a ser algo fortuito. Pero sin embargo, claro, acarreamos con la culpa porque sentimos la responsabilidad de haber generado, ¿no? En nuestra familia todo este confinamiento y en fin, el haber contagiado de COVID. Pero la verdad es que la angustia también surge porque hay una incertidumbre, porque hay poca anticipación de los sucesos que están ocurriendo. Entonces las personas también se observan a sí mismas con falta de herramientas para afrontar esta situación. Estoy encerrada, tengo COVID, ¿qué hago? O sea, puedo estar, cierto, qué sé yo, ocupando mi tiempo haciendo cosas, básicamente la gente que está con el celular o el computador o incluso continúa con su teletrabajo, si es que es posible, pero la angustia de alguna manera permanente de estar en esta encerrado y decir, chuta, y si me pasa de nuevo, sí, o si a una persona que es un familiar cercano está grave o llega al hospital, y ahí empieza una serie de cuestionamientos, ¿cierto? ¿En qué fallé? ¿Cómo no me cuidé? ¿En qué momento fue? Sí, y disculpa, sí, ¿sabes que ahí donde tú señalas eso, hay personas que pueden seguir con su vida normal? Sí, porque hay un grupo de la población que le gusta estar dentro de su espacio. Hay otros que quizás nos afecta un poco más el no poder salir. Porque acá voy a lo que está impuesto, porque es distinto cuando uno quiere por decisión propia decir, ya sabes que no sé, mis vacaciones me voy a quedar las 2 semanas que tengo de vacaciones, las 3 semanas en mi casa y no salgo, pero por decisión propia, y me preparo quizás ya y a lo mejor salgo una vez a comprar, pero tienes la opción. Pero cuando no la tienes y sabes, si bien ahora la cuarentena ha bajado a 7 días desde iniciado tus síntomas, entonces muchas personas viven, no sé, 5 días de cuarentena porque entre el resultado del PCR y todo esto es una realidad que se está viviendo. Pero eso que se impone, el saber y el retomar la normalidad, que acá también me gustaría que lo pudieras detallar, el volver, por ejemplo, a tu lugar de trabajo, luego de haberte contagiado, lo que significa, me imagino yo, de chuta, ¿qué van a decir de mí? O, oye, las bromas de que, te contagiaste, o, oye, aléjate, o, bueno, uno sabe lo que se puede dar en distintos grupos de personas. En un momento en que uno también me imagino que está un poco más emocional, un poco más sensible respecto a todo lo que se está viviendo, todo se ve desde otra perspectiva. Justamente porque te sientes vulnerable. Te tocó el COVID y mucha gente cree que no le va a tocar hasta que te toca. Entonces aparece esta sensación de vulnerabilidad, de verse expuesto y de verse a sí mismo como una persona débil y que no sabe muy bien cómo enfrentar esta situación. Ahora, esto que tú hablas, ¿no? Este como proceso de desconfinamiento, el proceso post-COVID, hay un término que aparece, ¿cierto?, que es el síndrome de la cabaña, claro, o como se nombra en uno de los estudios recientes por un psicólogo, Felipe García, ansiedad por desconfinamiento. Es decir, hay una evitación al contagio y un malestar emocional que se produce una vez que yo tuve COVID, pero me surge una contradicción porque ahí está la necesidad de quedarse, es decir, para protegerme a mí y a los otros, pero también la necesidad de querer salir, de rehacer mi vida, de rehacer mis hábitos o mis, no sé, salir simplemente, no hacer las cosas que yo podía hacer antes. Como tal, por ejemplo, algo tan simple y cotidiano, volver al trabajo. Y ahí surge esto, ¿no? Como, chuta, ¿qué pensarán de mí? ¿Se van a burlar o no? ¿Se querrán acercar? ¿Cierto?
Eso es por un lado, pero también por otro ya está ocurriendo una especie de normalización. Es decir, ya que te haya tocado COVID, es como la gente, algunos incluso lo están viendo como una especie de te tocó un resfriado. Ahora no me refiero a que le bajen el perfil, sino que me refiero a que pareciera ser que hay una tendencia en donde las personas ya están de alguna manera resignadas a que nos va a tocar. Sí. y no hay nada más que hacer ante eso. Entonces, este síndrome de la cabaña es como estaba en mi casa, en este lugar seguro, salí de este lugar, me contagié de COVID, vuelvo a mi lugar seguro, estoy acá. Y cuando me toca ya esto que pasa las cuarentenas, que aparte como tú dices son solo 5 días, o esto que entre el PCR y el alta, la verdad es que hoy en día es todo muy incierto y bastante como confuso muchas veces el procedimiento. Entonces también no hay una norma ni una explicación clara del proceder. Entonces eso también entrega incertidumbre sobre el cómo actuar como persona que tiene COVID. Chuta, me encierro tantos días, ya, paso la cuarentena, ¿realmente podré salir ahora? Sí, ese miedo de que mejor me quede un par de días más, ¿sabes qué? Porque es muy común que quedan algunos síntomas como la tos, un carraspeo, en muchos casos, entonces, claro, se cree que quizás aún se está contagiando. No quiero que se me pase una temática muy importante, nos quedan un par de minutos, Romanet, el perder un familiar. Son 3.055 fallecidos hasta el reporte entregado el día de ayer. Son 3.055 familias que han perdido a un ser querido. Lo que significa, muchas veces nos quedamos con números, claro, tantos casos, números, tantos fallecidos, números, pero es una vida. Lo que significa también perder a un ser querido, ya sea familiar, amigo, colega, etcétera. Producto de esta enfermedad, lo que significa un duelo en medio de estas condiciones en las que nos encontramos, porque perder un familiar siempre es lamentable, siempre es triste, en el contexto que sea, pero en medio de una crisis sanitaria donde el contacto físico no lo podemos expresar como quisiéramos, no podemos dar el abrazo como quisiéramos, no podemos dar nuestro peso, no podemos contenernos como quisiéramos realmente. ¿Cómo se vive también el duelo en medio de una pandemia? Es todo un tema, porque la verdad es que el duelo, ¿cierto? Básicamente el duelo es una pérdida. En este caso, la pérdida de un ser querido, en donde usualmente hay ritos de despedida. Sí. Y estos ritos tradicionales de despedida, el velorio, el funeral, las redes de apoyo, el acompañamiento, no está como tal. De hecho, las personas que fallecen por COVID no tienen siquiera estos días de velatorio como para poder dar una despedida o este tiempo. Es decir, fallece y al tiro no, dan un tiempo muy acotado para que sea el funeral con personas muy, muy cercanas y luego listo. Entonces, como tú dices, hay una sensación de vacío que ahí queda. Y que cuesta en el fondo procesar sin este rito de despedida. Entonces yo creo que con el tiempo, producto de la pandemia, justamente estos ritos van a ir siendo modificados también. Se van a ir de alguna manera transformando o adaptando a esta nueva realidad. Y los ritos son súper importantes. Desde mi experiencia me han tocado consultantes que han perdido ciertos familiares por COVID y por un lado está la sensación de pérdida, la sensación de no poder despedirme, pero por otro lado también está esto que queda un poco del estrés postraumático. Sí. ¿Qué pasa con la pérdida de esa persona? ¿Qué pasa si esto vuelve a ocurrir? ¿Qué pasa si me sucede a mí? O esto no del... Chuta, no pudimos hacer una despedida como yo quería hacerla, como mi familia quería o le hubiese gustado. Entonces hay todo un proceso y ya para no alargarme tanto, que era lo que decía en un principio, qué importante es la reparación, la resignificación de la experiencia cuando tuve COVID, sobre todo en temas de pérdida. Porque es lidiar con la amenaza del COVID, que de por sí está el temor a la enfermedad, bueno, en este caso como la muerte de un familiar, pero por otro lado el aislamiento. Entonces, eso lo vuelve súper complejo.
Sí, y por eso igual queríamos abordarlo desde el área de la salud mental. Muchas veces nos quedamos en lo que pasa en lo físico, las mascarillas, en estos cuidados que son muy necesarios, pero también queríamos abordarlo desde la salud mental. Romanela Acevedo Vallejos, agradecerte que nos hayas podido acompañar durante esta mañana. Un gusto y esperar nuevamente ahí reencontrarnos y seguir profundizando sobre estas temáticas. Sí, por supuesto, encantada. Que estés muy bien.